Hola a todos, bienvenidos a mi canal Derecho Virtual. El día de hoy trataremos un tema bastante interesante que es la congestión judicial y el proceso monitorio. Y la dinámica que utilizaremos para abordar este tema es realizar unas entrevistas cortas a personas, estudiantes de Derecho, para conocer sus opiniones y percepciones sobre este proceso de pandemia y la congestión judicial en este momento que está atravesando nuestro país. La primera pregunta que realizamos fue si ellos conocen algún proceso judicial al cual acudir cuando hay un cumplimiento contractual en una obligación de hacer, pero se hizo un contrato verbal. Entonces, veamos qué nos dicen. Hola, soy María Alejandra, estudiante de Derecho. Respondiendo a tu pregunta, el proceso al cual uno debe acudir cuando hay un incumplimiento contractual de las obligaciones de hacer es el proceso declarativo. El proceso más acertado sería el proceso declarativo y teniendo en cuenta que no hay ningún título el cual pueda establecer que existe un contrato y listo, sería lo más cercano pues para declarar que el contrato sí existe pero fue de manera verbal. La siguiente pregunta que hicimos fue ¿qué opina o qué percepción tienen acerca cómo sería un proceso judicial en esta época de pandemia? ¿Sería un proceso lento o sería un proceso ágil? Hola, ¿qué tal? Soy Natalia Cabrera y pues mi percepción respecto al tema es que es muy difícil sobrellevar un proceso en medio de una pandemia como lo es el del coronavirus, a razón de que si bien sabemos los riesgos, los cambios, sobre todo si son bruscos y no estamos preparados para ellos, son difíciles de sobrellevar. Y pues se conoce que nuestro sistema judicial ya viene siendo llevado por medio de una parte oral, escrita, presencial, y ha presentado ciertas fallas, ciertas carencias. Entonces, si ya tenemos fallas de por sí, antes de que pasara todo esto del virus, pues es de esperarse que no estemos adaptados o preparados para tener procesos de manera distinta. Eso sin dejar de lado de que bastante está congestionado nuestro sistema y pues eso es una de las grandes problemáticas que tiene. Entonces esa es mi percepción. Sería un proceso muy largo y complejo y un poco eficaz debido a que la congestión judicial en el país está muy elevada. Pregunta, pues creo que no sería posible llegar a un proceso declarativo en esta cuarentena, pues ya que todos los juzgados se encuentran cerrados. Tengo entendido que se intentaron llevar a cabo procesos judiciales mediante plataformas online, pero no tuvo mucho éxito esto y creo que no sería posible pues llevar a cabo un proceso de esto. Ok, y lo siguiente en preguntarles fue si ellos consideran que es necesario realizar algunos cambios en los procesos que están estipulados en la actualidad en el Código General del Proceso, o si consideran que no es necesario hacer cambios. Respecto a si los procesos deben tener cambios legislativos, estoy totalmente de acuerdo porque eh, para mí, desde lo personal, las normas, los reglamentos, la constitución que se llevan aquí en nuestro país es muy completa, es muy inclusiva, trata de equilibrar las, a las partes, trata de beneficiarlas a ambas. Pero siento que a la hora de la aplicación no se lleva totalmente a cabo como se estipula en la norma. Y la última pregunta que hicimos a los entrevistados el día de hoy es respecto a que si les gustaría acceder a un proceso judicial que sea más fácil, más rápido y más efectivo y tener una sentencia en un tiempo más corto. Sí, sí me gustaría. Sería lo idóneo y necesario para esta época que estamos viviendo actualmente. Ahora bien, luego de haber recopilado todas estas opiniones de los invitados que tuvimos el día de hoy en nuestra sección de Derecho Virtual, procederemos a explicar nuestro planteamiento que es congestión judicial y proceso monitorio. Y a simple vista podría decirse que no existe una relación directa entre la congestión judicial y el proceso monitorio, pero ya veremos el por qué hacemos este planteamiento. Y es que la congestión judicial, como lo mencionó alguno de nuestros invitados, antes de la pandemia ya se venía afectando a nuestro país, que es los despachos judiciales están sobrecargados con muchos casos y esto se evidencia en la duración de los procesos, que para llegar a una sentencia puede durar meses, incluso años. Ahora bien, el proceso monitorio es un proceso bastante simplificado, que en un breve corto de tiempo se obtiene una sentencia que puede ser tenida como mérito ejecutivo para
iniciar un proceso ejecutivo. Ahora bien, el proceso monitorio para muchos es catalogado, no es catalogado como un proceso, pero este sí es un proceso, porque está taxativo y está estipulado en el Código General del Proceso. Entonces, incluso hay hasta un debate jurisprudencial que dicen que este proceso vulnera o violenta o desconoce el derecho de contradicción o el derecho de defensa del demandado. Pero esto no es así, porque si en análisis e incluso en manifestaciones de la Corte se evidencia y explican que en los artículos 419 a 421 se lleva a cabo, se garantizan se llevan a cabo todas las garantías procesales, incluidas el derecho de defensa, porque se le da un traslado de 10 días al demandado para que ejerza su derecho de defensa, de contradicción, y en esta presente todas las excepciones a la demanda presentada por el demandante. Entonces, teniendo en cuenta, ya tengo clarificado que este proceso cubre todas las garantías procesales, procederemos a explicar y a analizar una posible modificación que se le podría hacer y el impacto que podría tener en este tiempo de pandemia. Y lo haremos de la siguiente manera. Primero, explicaremos los requisitos de este proceso para posteriormente realizar la sugerencia de la modificación. Entre los requisitos de este proceso se encuentra, que tiene que ser una obligación contractual, de naturaleza dineraria, entonces, y otros requisitos, pero solamente haré hincapié en estos requisitos. ¿Por qué? Porque cuando es con naturaleza contractual, y como se mencionó al principio en la primera pregunta, de pronto se hizo un contrato verbal, no se hizo un contrato escrito que conste como evidencia, y se hizo, entonces no se hizo de pronto no se pactó una obligación dineraria, sino que tal vez se pactó una obligación de hacer. Para plantearnos un ejemplo más práctico, cuando está A, necesita amoblar determinada vivienda y contrata a B para que B le realice los muebles y todo el amoblamiento de la vivienda de A. Entonces, A cumple su obligación, pero B no la cumple. Está realizando un incumplimiento contractual en una obligación de hacer. Entonces, en este caso, el proceso para poder ellos acudir, como se mencionó al principio del video, es el proceso declarativo, que es un proceso bastante demorado, incluso desde antes de la pandemia. Imagínense ahora en la pandemia, ¿cómo podría ser la duración de este proceso? Puede durar bastante tiempo para obtener una sentencia, y esto es algo que podría ser agotador para las partes, y en especial para A, que necesita que se le garantice o se le repare por el daño que B le causó al incumplir su contrato. Entonces, ¿qué pasa? Si realizamos una pequeña modificación al proceso monitorio, y ese es el requisito de obligaciones dinerarias, sino que también se le permite las obligaciones de hacer, para que también sean procedentes en este proceso. ¿Qué pasaría? Las personas como las que mencionamos en el ejemplo previamente, el último mencionado, no necesitarían ir a un proceso declarativo y durar todo eso, sino que directamente acudir a un proceso monitorio en el cual se simplifican muchas etapas y se tiene de manera más rápida una sentencia judicial. Se descongestionaría, porque habría muchos casos, muchas personas que estarían pasando por este caso de incumplimientos contractuales, de obligaciones de hacer, pues ya no tendrían que esperar todo ese tiempo en un proceso declarativo, sino que ya de una manera más fácil estarían aquí, y esto aliviaría un poco el sistema judicial en nuestro país. Entonces, ¿por qué me atrevo a plantear un cambio? Y es que la situación que estamos pasando no es una situación fácil, es una situación bastante compleja y que amerita soluciones necesarias para que afrontar esto de una mejor manera. Y es que se ha visto que desde el inicio de esta pandemia han habido muchos cambios. Entonces, estos cambios se realizan para afrontar, para ayudar, para aliviar y para de una mejor manera salvaguardar los intereses los intereses generales de las personas.
Entonces, teniendo en cuenta esto y según un comunicado de la OMS en el cual dice que esta pandemia puede convertirse incluso en un virus endémico, ¿qué quiere decir en este virus endémico? Que no cambie, sino que esto va a durar durante toda la vida y que las personas tendrían que adaptarse a vivir con este virus. Entonces, para adaptarse a esto y todo proceso de adaptación requiere cambios que son necesarios para poder de esta manera subsistir y llevar de una mejor manera todas las situaciones que están pasando. Entonces, en aras de esos cambios, solicito, título personal, que se realice estas modificaciones. De esta manera, se podría toda esa congestión judicial disminuirse significativamente. Los despachos judiciales podrían tener menos casos, porque podrían salir rápido de procesos cortos como lo es de este proceso monitorio, y así no desgastar tanto el aparato judicial. Entonces, les agradezco a todos por la atención prestada en este video y los invito a que se suscriban.